No es que el mundo haya quedado sin señales, es que aprendió a convivir con ellas. La oscuridad no irrumpió con violencia, se infiltró con suavidad, como un sueño profundo que adormece sin causar alarma. Todo siguió funcionando. Las ciudades siguieron iluminadas. Las rutinas continuaron intactas. Las voces hablaron de normalidad. Pero mientras la superficie permanecía activa, algo esencial se fue apagando lentamente en el interior del ser humano: la conciencia espiritual. Nunca hubo tanto movimiento y tan poco despertar. Nunca tantas palabras y tan poca verdad. El ruido constante se convirtió en refugio para no escuchar la voz que confronta. El silencio, ese lugar donde Dios solía hablar al corazón, fue reemplazado por distracciones interminables. Y en medio de esa saturación, muchos creyentes no se dieron cuenta de que dejaron de velar. No abandonaron la fe de forma abierta. No negaron a Dios con palabras. Simplemente se acomodaron, se adaptaron. Aprendieron a vivir con una espiritualidad superficial, suficiente para calmar la conciencia, pero incapaz de sostener el alma en tiempos de prueba. La Escritura ya había advertido que este tiempo llegaría, un tiempo en el que el mayor peligro no sería la persecución visible, sino el adormecimiento interior. Porque el que es perseguido sabe que está en peligro, pero el que duerme cree que está seguro. Y ese es el engaño más sutil: pensar que aún hay margen ilimitado, que la promesa puede esperar, que el regreso de Cristo es una idea lejana, casi simbólica, y no una realidad que se aproxima con firmeza. El llamado a despertar nunca fue un mensaje cómodo. Siempre incomodó a los que prefieren el sueño. Siempre molestó a los que confunden la paciencia de Dios con indiferencia. Pero este último llamado no nace del enojo divino, sino de su misericordia. Porque antes de que el juicio se manifieste, la advertencia resuena. Antes de que la puerta se cierre, la voz insiste, no para condenar, sino para despertar al que todavía puede oír. El mundo aprendió a normalizar lo que antes estremecía. La violencia dejó de sorprender. La mentira dejó de escandalizar. El pecado dejó de avergonzar. Y cuando todo se vuelve cotidiano, el corazón se endurece sin darse cuenta. El verdadero peligro no es la oscuridad evidente, sino la pérdida de sensibilidad espiritual. Cuando la luz deja de incomodar, cuando la verdad deja de confrontar, es señal de que algo se apagó por dentro. Muchos creen que despertar significa alarmarse por señales externas, por acontecimientos visibles, por titulares cada vez más oscuros. Pero el verdadero despertar comienza en lo profundo, en reconocer que la fe se debilitó, que la oración se volvió automática, que la palabra se escucha, pero ya no hiere ni transforma, que la espera del regreso de Cristo dejó de ser una expectativa viva y se convirtió en un concepto distante, repetido, pero no anhelado. Este es el tiempo del último llamado. No porque sepamos el día ni la hora, sino porque el estado del corazón lo revela. Cuando el sueño espiritual se extiende, el llamado se intensifica, no con gritos histéricos ni con miedo manipulador, sino con una voz firme que atraviesa generaciones y repite la misma advertencia cargada de amor. Despierta, tú que duermes. No es un llamado a huir del mundo, sino a dejar de parecerse a él. No es un llamado a vivir dominado por el temor, sino a vivir con claridad espiritual. No es un llamado a calcular fechas, sino a examinar el corazón con honestidad. Porque el regreso de Cristo no sorprenderá a los que están despiertos, pero sí a los que eligieron dormir confiados. Y mientras muchos siguen distraídos, este último llamado continúa resonando. No siempre en los grandes escenarios, no siempre en las voces más populares, sino en lo profundo del espíritu, donde todavía hay sensibilidad. Es una invitación urgente y misericordiosa, una advertencia envuelta en esperanza,
un recordatorio solemne de que la noche no es eterna, pero tampoco infinita, porque el que despierta a tiempo no teme el amanecer, y el que vela no será sorprendido cuando el Rey regrese. Bloque 2. El sueño espiritual que precede al engaño. El sueño espiritual nunca comienza con una negación abierta de la fe. No empieza con una rebelión evidente ni con un rechazo frontal a Dios. Comienza de manera sutil, casi imperceptible, como un cansancio que se acumula con el paso del tiempo. Primero llega la idea de que no es necesario estar tan atentos. Luego, la sensación de que bajar la guardia no tiene consecuencias inmediatas. Finalmente, el alma se acostumbra a vivir en una vigilancia mínima, creyendo que eso es suficiente. Nadie decide dormirse espiritualmente de un día para otro. El proceso es lento, gradual, silencioso. Se ora menos, pero sin notarlo. Se escucha la palabra, pero sin permitir que confronte. Se habla de fe, pero se vive con reservas. Y así, poco a poco, la llama que antes ardía comienza a debilitarse. No se apaga de golpe, simplemente pierde intensidad. La Escritura advirtió que antes del engaño vendría el adormecimiento, porque un corazón despierto discierne, pero un corazón dormido acepta ideas que suenan correctas, pero carecen de verdad. Acepta mensajes que tranquilizan, pero no transforman. Acepta una espiritualidad cómoda, que no exige arrepentimiento ni cambio profundo. Cuando la vigilancia se pierde, el discernimiento se debilita. El engaño no llega como una amenaza, llega como alivio. Se presenta como comprensión, como modernidad, como equilibrio. Promete paz sin arrepentimiento, gracia sin verdad, libertad sin obediencia, y solo encuentra espacio donde la vigilancia ya fue abandonada. Por eso, el sueño espiritual es el terreno fértil del engaño. No necesita destruir la fe, le basta con diluirla. No necesita silenciar la palabra, le basta con reinterpretarla. No necesita negar a Cristo, le basta con desplazarlo del centro. Muchos creyentes no dejaron de creer en Dios, pero dejaron de velar, dejaron de examinar lo que escuchan, dejaron de probar los espíritus, dejaron de confrontar su vida a la luz de la verdad. Y cuando eso ocurre, el engaño no llega como enemigo declarado, sino como compañero familiar. Se sienta a la mesa, usa el mismo lenguaje, pronuncia las mismas palabras, pero vacías de poder, de cruz y de temor de Dios. El sueño espiritual también se manifiesta en la pérdida del anhelo. Ya no se espera el regreso de Cristo con deseo profundo, sino con indiferencia silenciosa. La promesa sigue siendo aceptada en teoría, pero ya no es anhelada en el corazón. Se habla del reino, pero se vive como si este mundo fuera permanente. Se confiesa esperanza futura, pero se construye la vida como si no hubiera rendición de cuentas. La Escritura habló de un tiempo en que muchos dirían paz y seguridad justo antes de ser sorprendidos. No porque Dios no advirtió, sino porque eligieron dormir. El sueño espiritual genera una falsa sensación de control. Hace creer que todo está bajo dominio humano, que siempre habrá tiempo, que mañana será igual que hoy, que la puerta no se cerrará todavía. Pero el engaño más peligroso no es el que viene de fuera, sino el que se infiltra desde dentro. Cuando el creyente deja de confrontarse, deja de arrepentirse, deja de examinar su caminar, el sueño se profundiza. Y cuanto más profundo es el sueño, más difícil se vuelve despertar. El corazón se endurece sin darse cuenta, la conciencia se anestesia, la urgencia se diluye. Por eso el llamado a despertar es tan urgente, no mañana, no cuando las señales sean imposibles de ignorar. El despertar siempre comienza de forma personal antes de ser colectivo. Empieza en el interior.
en la decisión consciente de volver a velar, de volver a escuchar con discernimiento, de volver a vivir con temor de Dios, porque el engaño avanza rápido, pero solo sobre aquellos que eligieron dormir. El que está despierto no es perfecto, pero es sensible. Reconoce cuando algo no proviene de la verdad, discierne cuando una voz no viene del pastor, no porque lo sepa todo, sino porque no apagó la luz interior, y esa sensibilidad se convierte en protección. El sueño espiritual precede al engaño, pero el despertar precede a la salvación. Este llamado no es para los que se creen irremediablemente perdidos, sino para los que aún pueden oír, para los que sienten que algo se ha enfriado y necesitan volver a encenderlo, para los que reconocen que la noche avanza, pero no quieren ser sorprendidos dormidos, porque cuando el engaño se manifieste plenamente, solo los que despertaron a tiempo permanecerán firmes. Bloque 3. La advertencia que muchos prefieren ignorar. Hay advertencias que no se rechazan por falta de evidencia, sino por incomodidad. No porque sean poco claras, sino porque confrontan demasiado. La palabra fue explícita al anunciar que, antes del fin, muchos cerrarían los oídos a la verdad, no por ignorancia, sino por elección. Porque escuchar implicaría cambiar. Despertar implicaría abandonar la comodidad del sueño. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. La advertencia siempre estuvo allí, escrita, repetida, confirmada a lo largo de generaciones. Pero el corazón humano tiene una habilidad peligrosa: aprender a convivir con la verdad sin obedecerla, escuchar sin responder, saber sin actuar. Y cuando eso ocurre, la advertencia pierde urgencia, aunque su cumplimiento se acerque. Muchos prefieren interpretar las señales de forma simbólica, diluir su peso, suavizar su impacto. No porque no crean en ellas, sino porque tomarlas en serio exigiría una revisión profunda de la vida. Exigiría reconocer que el tiempo no es infinito, que la fe no es un accesorio, que la vigilancia no es opcional. Por eso, la advertencia es postergada, no negada abiertamente, solo aplazada. La Escritura habló de corazones endurecidos no por persecución, sino por costumbre. La repetición sin respuesta genera inmunidad espiritual. Lo que al principio estremecía, con el tiempo deja de provocar reacción. El llamado al arrepentimiento se escucha tantas veces que se vuelve ruido de fondo. Y cuando la advertencia se vuelve paisaje, el peligro se vuelve real. Este es uno de los engaños más profundos: creer que escuchar es lo mismo que obedecer, creer que conocer es lo mismo que vivir, creer que estar informado es lo mismo que estar preparado. Pero la advertencia bíblica nunca fue solo informativa, fue transformadora, fue dada para producir decisión, no solo conciencia. Muchos prefieren mensajes que tranquilizan, no advertencias que despiertan. Prefieren palabras que confirman lo que ya hacen, no voces que cuestionan el rumbo. Y así, el llamado a velar es etiquetado como exageración. El énfasis en el fin es visto como alarmismo. La urgencia espiritual es ridiculizada como fanatismo, no porque sea falsa, sino porque incomoda. La advertencia que muchos ignoran no anuncia fechas, anuncia consecuencias. No busca generar miedo, busca producir arrepentimiento. No intenta asustar, intenta salvar, porque toda advertencia divina es una expresión de misericordia. Dios no advierte para sorprender, advierte para preparar. No habla para confundir, habla para despertar. Pero llega un punto en el que ignorar se convierte en decisión. Cuando el corazón se acostumbra a postergar, la voz deja de penetrar. No porque Dios deje de hablar, sino porque el oído deja de oír. Y ese silencio interior es más peligroso que cualquier señal externa. La advertencia es clara.
El regreso de Cristo no encontrará a todos preparados. No porque no se les habló, sino porque eligieron no responder. Eligieron seguir dormidos. Eligieron confiar en que siempre habría tiempo. Eligieron interpretar la paciencia de Dios como ausencia de urgencia. Sin embargo, esta advertencia sigue en pie. No ha perdido vigencia. No ha caducado con el paso del tiempo. Al contrario, cuanto más se acerca el cumplimiento, más misericordiosa se vuelve, porque aún hay oportunidad de despertar, aún hay tiempo de volver a velar, aún hay espacio para responder con humildad. Ignorar la advertencia no la anula, postergarla no la debilita, ridiculizarla no la detiene. La advertencia no fue dada para ser debatida, sino para ser obedecida. Y los que la toman en serio no viven con miedo, viven con claridad. No caminan en ansiedad, caminan en preparación. No se dejan arrastrar por la corriente del mundo, porque saben que la historia no avanza al azar. El último llamado sigue sonando. La advertencia sigue vigente. La puerta aún no se ha cerrado, pero no permanecerá abierta para siempre. Bloque 4. Velar cuando el mundo se distrae. Velar nunca fue una tarea popular. Nunca atrajo multitudes ni produjo reconocimiento visible. A lo largo de la historia bíblica, velar siempre fue el camino de unos pocos. Exige atención cuando otros se distraen, sobriedad cuando otros se entregan al exceso, fidelidad cuando otros se cansan de esperar. En un mundo que vive acelerado, saturado de estímulos y constantemente entretenido, la vigilancia espiritual parece innecesaria, exagerada, incluso incómoda, pero precisamente por eso hoy es más urgente que nunca. La distracción se ha convertido en una de las herramientas más eficaces del tiempo final, no porque sea abiertamente malvada, sino porque es constante. El mundo no necesita negar a Dios para alejarse de Él. Le basta con ocupar cada espacio del alma. Cuando la mente está llena de ruido, el corazón pierde sensibilidad. Cuando todo compite por atención, la voz que llama al arrepentimiento queda relegada a un segundo plano. Y así, muchos no rechazan la verdad, simplemente dejan de escucharla. Velar significa resistir esa corriente silenciosa. Significa elegir conscientemente el silencio interior cuando el ruido domina. Significa detenerse a examinar el corazón cuando el mundo insiste en avanzar sin reflexión. El que vela no vive desconectado de la realidad, pero tampoco se deja absorber por ella. Aprende a observar los tiempos con discernimiento, a distinguir lo urgente de lo eterno, a reconocer que no todo lo que demanda atención merece obediencia. La Escritura habló de un tiempo en que la vida continuaría con apariencia de normalidad. Comer, beber, trabajar, planificar, construir, no como pecado en sí mismo, sino como señal de un corazón que perdió la conciencia de lo eterno. El peligro no está en vivir, sino en vivir como si el regreso de Cristo no fuera real, como si la historia no tuviera un punto de cierre, como si la rendición de cuentas fuera una idea lejana y abstracta. Velar cuando el mundo se distrae exige una decisión diaria. No es un estado emocional constante ni una tensión permanente, sino una postura interior. Implica cuidar lo que se escucha, lo que se consume, lo que se permite entrar en la mente y en el corazón. Implica reconocer cuando algo enfría la fe, aunque no parezca pecado evidente. Porque no todo lo que adormece se presenta como maldad. Muchas veces se presenta como entretenimiento inocente, como rutina inofensiva, como descanso necesario, hasta que la llama se apaga. El que vela aprende a vivir con expectativas sin ansiedad. No corre desesperado tras cada noticia, ni se obsesiona con cada acontecimiento, pero tampoco se duerme confiado. Su vigilancia no nace del miedo, sino del amor a la verdad.
No vela porque teme el castigo, sino porque anhela estar preparado, porque entiende que despertar no es una carga, es una gracia, es una oportunidad de vivir alineado con lo eterno. Mientras el mundo se distrae construyendo seguridades frágiles, el que vela edifica su vida sobre una promesa firme. Mientras otros se aferran a lo temporal como si fuera permanente, él aprende a soltar. Mientras muchos viven como si este mundo fuera el destino final, él recuerda que todo lo visible es pasajero, y esa conciencia no lo paraliza, lo ordena, le da perspectiva, le da claridad. Velar también implica aceptar la soledad que a veces acompaña la fidelidad. No todos comprenderán la urgencia, no todos compartirán la misma sensibilidad espiritual. Algunos incluso ridiculizarán la vigilancia, llamándola exageración o fanatismo. Pero el que vela no busca aprobación humana, busca permanecer fiel, porque sabe que cuando el momento llegue, no importará cuántos dormían, sino quiénes estaban despiertos. El mundo puede seguir distraído, el ruido puede intensificarse, la noche puede hacerse más profunda, pero el llamado no cambia. Vela, porque el que vela no será sorprendido, el que vela no será avergonzado, el que vela reconocerá el amanecer cuando llegue. Bloque 5. El costo de despertar en los últimos tiempos. Despertar nunca fue gratuito. En ninguna época, en ninguna generación, el llamado de Dios a abrir los ojos llegó sin consecuencias. Siempre hubo un precio. Porque despertar rompe ilusiones, expone mentiras y obliga a tomar decisiones que ya no pueden ser postergadas. En los últimos tiempos, ese costo se vuelve aún más evidente, porque el mundo no solo duerme, defiende su sueño. El que despierta descubre rápidamente que ya no encaja, no porque se vuelva extraño, sino porque deja de adaptarse a una normalidad enferma. Lo que antes parecía aceptable comienza a incomodar. Lo que antes era tolerado ahora pesa en la conciencia, y ese cambio interior no pasa desapercibido. El despertar separa, no por orgullo, sino por convicción. Uno de los primeros costos es la pérdida de comodidad espiritual. La fe superficial ya no satisface, las oraciones automáticas ya no alcanzan. Los discursos que tranquilizan, pero no transforman, dejan de tener efecto. El alma despierta anhela verdad, aunque duela. Anhela luz, aunque revele heridas. Y ese anhelo marca un antes y un después. Despertar también implica perder ciertas seguridades falsas. La aprobación fácil, el consenso cómodo, la sensación de encajar sin conflicto. El que despierta entiende que no todo rechazo es señal de error y que no toda aceptación es señal de verdad. Aprende a caminar sin depender del aplauso. Aprende a obedecer aun cuando eso implique ir contra la corriente. Hay un costo relacional que no puede ignorarse. Las conversaciones cambian. Las prioridades ya no coinciden. Lo que entusiasma al mundo deja de entusiasmar al que despertó. Y esa distancia, muchas veces, duele, porque no nace del desprecio sino de la fidelidad. El que despierta no se aísla por soberbia, sino porque no puede fingir que sigue dormido. Pero el costo más profundo es interior. Despertar obliga a confrontar la propia vida sin excusas. Ya no basta señalar la oscuridad externa, la luz también revela lo que aún necesita rendición dentro del corazón. El último llamado no es solo una advertencia profética, es una invitación al arrepentimiento continuo, porque no hay vigilancia verdadera sin humildad diaria. El que despierta aprende a renunciar en silencio, a decir no cuando decir sí traería alivio inmediato, a guardar la fe cuando callar evitaría conflictos, a permanecer firme cuando ceder parecería más práctico. Estas renuncias rara vez son vistas, pero son profundamente formativas. Forjan carácter, fortalecen convicción.
preparan al creyente para tiempos aún más exigentes. En los últimos tiempos, despertar también significa aceptar que la fidelidad no será celebrada por todos, que la coherencia será cuestionada, que muchos preferirán un cristianismo sin cruz antes que uno verdadero. El que despierta deja de buscar validación humana y aprende a descansar en la aprobación de Dios. Y ese aprendizaje no es inmediato, es fruto de perseverancia. El costo emocional tampoco es pequeño. Ver con claridad cansa. Discernir en medio del engaño agota. Ver a muchos dormir entristece, pero aún así el que despertó no desea volver atrás. Porque una vez que los ojos se abren, el sueño deja de ser opción. La conciencia no permite regresar a la ignorancia voluntaria. Y aun con todo ese costo, despertar no es pérdida, es inversión eterna. Se pierde comodidad, pero se gana claridad. Se pierde aceptación temporal, pero se gana firmeza espiritual. Se pierde la ilusión de control, pero se gana confianza en la soberanía de Dios. Nada de lo que se deja por fidelidad queda sin recompensa. El costo de despertar no es castigo, es preparación. No es rechazo, es separación con propósito. Dios no despierta a su pueblo para abandonarlo, sino para fortalecerlo. Porque cuando la oscuridad se intensifique, solo los que pagaron el precio de despertar podrán permanecer firmes. Dormir es cómodo, pero despertar es vital. Bloque 6. Los que despertaron y no retrocedieron. No todos los que despiertan permanecen despiertos. Algunos abren los ojos por un momento, ven la gravedad de los tiempos, sienten el peso de la advertencia y luego retroceden. No porque la verdad sea falsa, sino porque es exigente. Porque permanecer despierto requiere constancia, y no todos están dispuestos a sostenerla, pero hay un grupo distinto, silencioso, firme, un remanente que despertó y decidió no volver a dormir. Estos no son los más visibles ni los más ruidosos. No siempre ocupan los lugares centrales ni lideran multitudes. Muchas veces caminan en anonimato. Pero hay algo que los distingue, una convicción profunda que no depende de emociones pasajeras ni de circunstancias favorables. Despertaron, entendieron la urgencia y no retrocedieron aunque el camino se volviera estrecho. El que no retrocede aprende a vivir con tensión espiritual, no la tensión del miedo, sino la de la vigilancia constante. Vive consciente de que el tiempo avanza, de que la noche se profundiza, de que el engaño se refina, y en lugar de cansarse de esa conciencia, la abraza, porque sabe que dormir ahora sería más peligroso que cualquier sacrificio. Estos despertos no son inmunes al cansancio. También se agotan, también sienten el peso de la espera, también enfrentan momentos de silencio donde la fe es probada, pero hay algo que los sostiene. Decidieron que retroceder no es opción, no porque sean fuertes por sí mismos, sino porque entendieron que volver al sueño sería traicionar la luz que ya recibieron. La Escritura habló de quienes ponen la mano en el arado y miran hacia atrás, no como amenaza vacía, sino como advertencia amorosa. El que despertó y retrocede no pierde solo claridad, pierde dirección. Por eso, los que permanecen despiertos cuidan su corazón con celo. No juegan con la distracción, no coquetean con el engaño, no trivializan la verdad. Saben que cada concesión abre una puerta que luego cuesta cerrar. Los que no retrocedieron aprendieron a vivir con menos, pero con mayor profundidad. Menos aprobación, pero más paz interior. Menos ruido, pero más discernimiento. Menos certezas humanas, pero más dependencia de Dios. Descubrieron que la fidelidad no siempre produce resultados visibles inmediatos, pero siempre produce estabilidad espiritual. Este remanente entiende algo que muchos olvidaron. Despertar no fue un evento, fue una decisión continua. Cada día eligen velar,
Cada día eligen no dormirse, cada día renuevan su compromiso con la verdad. No se apoyan en el recuerdo de un despertar pasado, viven despiertos en el presente. Cuando el engaño se intensifica, estos no se sorprenden. Cuando la presión aumenta, no se escandalizan. Cuando otros abandonan la fe, no se desmoronan, porque su esperanza no está anclada en personas, estructuras o movimientos, sino en una promesa eterna. Y esa promesa les da estabilidad cuando todo alrededor se sacude. No retroceder también implica perseverar sin garantías visibles. Creer cuando no hay aplausos, permanecer cuando no hay reconocimiento, esperar cuando el cumplimiento parece lejano. Pero los que despertaron saben que la fidelidad no se mide por resultados inmediatos, sino por constancia, y esa constancia es preciosa delante de Dios. Estos no caminan por inercia, caminan por convicción. No viven del impulso inicial del despertar, sino de una fe que se renueva en la espera. Saben que el regreso de Cristo no será para los que comenzaron bien, sino para los que permanecieron fieles hasta el fin. Los que despertaron y no retrocedieron no son perfectos, pero son perseverantes. No son invencibles, pero son vigilantes, y cuando el día llegue no serán sorprendidos, porque decidieron no volver a dormir. Bloque 7. Permanecer fieles cuando la noche se hace más oscura. La fidelidad verdadera no se revela cuando todo es comprensible, sino cuando la oscuridad avanza y las referencias comienzan a desaparecer. Hay noches que no solo apagan la luz exterior, sino que confunden el interior. Momentos en los que el mundo sigue funcionando con aparente normalidad, pero el alma percibe que algo se ha desviado profundamente. En esos tiempos, permanecer fiel no es una emoción elevada. Es una decisión silenciosa que se toma una y otra vez, aun cuando nadie la ve. Cuando la noche se hace más oscura, las certezas humanas pierden firmeza. Lo que antes parecía estable comienza a temblar. Las promesas del mundo se vuelven frágiles. Y en medio de esa inestabilidad, la fe es probada no por grandes persecuciones, sino por un desgaste lento y constante. La fidelidad es erosionada no por ataques frontales, sino por el cansancio acumulado de esperar, de resistir, de mantenerse firme, mientras otros se adaptan con facilidad. La Escritura nunca ocultó esta realidad. Advirtió que los últimos tiempos estarían marcados por confusión, por amor enfriado, por una fe probada como por fuego. No prometió un camino cómodo para los fieles, pero sí prometió que la luz no sería vencida por la oscuridad. Sin embargo, esa luz no siempre brilla con fuerza visible. A veces es apenas una llama pequeña, suficiente para no perder el rumbo, pero que requiere cuidado constante para no apagarse. Permanecer fiel cuando la noche se intensifica implica proteger esa llama, no permitir que el cansancio la consuma, no permitir que la decepción la debilite, no permitir que la presión del entorno la haga titilar hasta desaparecer, porque en la oscuridad, incluso una luz pequeña marca la diferencia entre avanzar y perderse. Muchos confunden fidelidad con rigidez, pero no son lo mismo. La fidelidad no es dureza del corazón, es firmeza del espíritu. No es falta de compasión, es amor por la verdad. En tiempos oscuros, algunos creen que suavizar la verdad es una forma de sabiduría, que callar es prudencia, que adaptarse es sobrevivir. Pero la fidelidad no se mide por la ausencia de conflicto, sino por la lealtad a lo que Dios ha dicho. Cuando la noche se hace más oscura, caminar fielmente implica avanzar sin mapas visibles. Significa confiar cuando no hay señales claras de progreso. Significa obedecer cuando los resultados no llegan. Significa seguir orando cuando las respuestas parecen demorarse.
El creyente aprende entonces que la fidelidad no depende de sentir la presencia de Dios todo el tiempo, sino de confiar en su carácter aun cuando el cielo parece callar. La oscuridad también revela alianzas. Cuando la presión aumenta, muchos buscan refugio en soluciones rápidas, en acuerdos que alivian el presente pero comprometen el futuro. El que permanece fiel aprende a esperar, aprende a no tomar atajos, aprende a no negociar principios por alivio momentáneo, porque entiende que una fidelidad quebrada deja heridas más profundas que una espera prolongada. En estos tiempos, la fidelidad se vuelve discreta. No siempre se proclama con palabras, se expresa con decisiones. Se manifiesta en lo que se elige creer cuando el engaño parece convincente, en lo que se decide rechazar cuando todos lo aceptan, en lo que se guarda en el corazón cuando nadie observa. Estas decisiones no generan aplausos, pero tienen un peso eterno, porque Dios ve lo oculto y honra lo que permanece. La noche se hace más oscura cuando el engaño se refina. Ya no se presenta como mentira evidente, sino como verdad incompleta. No niega la fe, la redefine. No ataca directamente la esperanza, la diluye. En ese contexto, permanecer fiel exige discernimiento constante, exige amor profundo por la verdad, exige valentía para decir no cuando la mayoría dice sí, y ese no, muchas veces, se pronuncia en soledad. El que permanece fiel entiende que la noche no es eterna, sabe que su duración tiene un límite determinado, pero mientras dura, decide no soltar la lámpara, decide no dormir, decide no abandonar, no porque sea invencible, sino porque confía en aquel que prometió volver, y esa promesa sostiene al corazón cuando la oscuridad parece interminable. Permanecer fiel cuando la noche se hace más oscura no garantiza ausencia de dolor, pero garantiza dirección. No elimina la lucha, pero preserva la fe. No acorta la noche, pero prepara para el amanecer. La oscuridad puede intensificarse, el silencio puede prolongarse, la espera puede volverse pesada, pero los fieles permanecen, y los que permanecen verán la luz. Bloque 8. El momento en que el despertar será irreversible. Llega un punto en la historia en el que ya no es posible fingir. Un umbral invisible pero real, donde la ambigüedad se rompe y las decisiones acumuladas salen a la luz. Durante mucho tiempo, el mundo logró sostener una ilusión peligrosa, la de poder postergar indefinidamente la respuesta a Dios. Creer sin obedecer, escuchar sin responder, conocer sin transformarse. Pero ese tiempo no es eterno. La Escritura habló de un momento en el que la claridad sería ineludible, no como castigo repentino, sino como consecuencia justa. Un despertar que ya no depende de la voluntad humana, porque la realidad misma se encarga de revelarse. Hasta entonces, muchos vivieron en una zona gris, creyendo lo suficiente para calmar la conciencia, pero no lo suficiente para rendir la vida. Esa neutralidad fue tolerada por misericordia, no por aprobación, porque la paciencia de Dios siempre tuvo un propósito: dar tiempo para despertar voluntariamente. Pero llega el día en que la verdad deja de ser una invitación y se convierte en confrontación, no porque Dios cambie, sino porque el tiempo asignado se cumple. Las máscaras caen, las excusas se debilitan, las medias verdades ya no sostienen a nadie, lo que fue sembrado en silencio comienza a dar fruto visible, y cada corazón revela con claridad lo que eligió durante la espera. Para muchos, ese despertar irreversible será doloroso, no porque Dios disfrute del juicio, sino porque rechazaron la luz cuando aún podían recibirla con humildad. La claridad que para unos será alivio y descanso, para otros será angustia. No por arbitrariedad divina, sino por una cadena de decisiones que endurecieron el corazón.
Nadie llega a ese momento sin haber elegido antes, incluso cuando eligió no decidir. Para los que despertaron a tiempo, ese día no será una sorpresa aterradora. Será solemne, sí, pero también confirmador. Verán con claridad que cada renuncia tuvo sentido, que cada momento de fidelidad silenciosa fue registrado, que cada noche atravesada sin rendirse fue parte de una preparación mayor. El despertar irreversible no los desestabiliza, los afirma. Este momento separa definitivamente lo que estuvo mezclado, la fe auténtica de la apariencia religiosa, la esperanza viva de la ilusión cómoda, la vigilancia real de la espiritualidad superficial. Ya no habrá espacio para neutralidad ni para ajustes tardíos. No porque Dios cierre puertas sin aviso, sino porque el tiempo de decidir habrá concluido. La puerta estuvo abierta, la voz llamó, la advertencia fue clara. La Escritura describe ese instante como luz que expone todo. No queda nada oculto, no hay rincones oscuros donde refugiarse. El interior del hombre queda al descubierto, y en esa exposición total, el corazón reconoce si pertenece a la verdad o si se acostumbró a la oscuridad. No habrá discursos elaborados ni argumentos defensivos, solo revelación, solo realidad. Este despertar no será negociable. No habrá margen para reinterpretaciones ni para postergar respuestas. Por eso el llamado resuena ahora con urgencia y misericordia, mientras aún se puede velar, mientras aún se puede despertar por decisión y no por impacto, porque despertar por misericordia es distinto a despertar por sacudida. El mundo avanza inexorablemente hacia ese punto, algunos dormidos, otros distraídos, otros conscientes, pero postergando. Pero el tiempo no se detiene, la historia no espera. Y cuando ese momento llegue, el despertar ya no será una invitación amable, será una realidad ineludible. Los que velaron reconocerán el día. Los que despertaron no serán confundidos. Los que permanecieron fieles no retrocederán. Porque el despertar irreversible no destruye la esperanza de los fieles, la confirma, la sella. Y ese momento, aunque solemne y definitivo, no es el final de todo. Es la antesala del encuentro que pondrá fin a la noche. Bloque 9. El regreso que pondrá fin al sueño y al engaño. El regreso de Cristo no será una escena simbólica destinada a inspirar esperanza abstracta, ni un concepto espiritual para suavizar la espera de los cansados. Será la irrupción definitiva de la verdad en una historia que durante siglos se sostuvo sobre engaños cuidadosamente disfrazados. Todo aquello que mantuvo a las naciones adormecidas perderá su poder en un instante, no porque el mundo cambie de opinión, sino porque la realidad se manifestará con una claridad imposible de negar. El sueño espiritual que fue alimentado por distracciones, falsas seguridades y promesas humanas llegará a su fin, no por evolución progresiva, sino por intervención soberana. La Escritura presenta este regreso como un punto de quiebre absoluto, no como una mejora gradual del sistema humano, sino como una confrontación final entre la verdad y la mentira. El que fue rechazado volverá con autoridad, el que fue ignorado será reconocido, y el que fue tratado como irrelevante se manifestará como el centro de toda la historia. En ese momento, las estructuras levantadas sin Dios mostrarán su fragilidad, y las narrativas que prometieron salvación sin verdad quedarán vacías. No habrá debate, porque la verdad no se discute cuando se revela, simplemente se impone por su propia luz. El engaño que dominó a tantos no resistirá esa manifestación. Durante mucho tiempo se sostuvo porque el corazón humano prefirió la comodidad a la verdad, pero cuando la luz se haga presente, toda sombra perderá su refugio.
Las mentiras no necesitarán ser derribadas una por una, porque al quedar expuestas perderán su razón de existir. Lo que antes parecía sólido se deshará, y lo que parecía eterno mostrará su límite. El mundo comprenderá entonces que muchas de sus seguridades fueron construidas sobre arena. Para quienes permanecieron dormidos, ese día no llegará como revelación esperada, sino como sobresalto. No porque Dios haya guardado silencio, sino porque eligieron no escuchar. El regreso de Cristo no crea incredulidad, la revela. Lo que estuvo oculto en el interior del hombre se hará evidente, y la falsa paz que anestesió conciencias se romperá. No habrá refugio en explicaciones tardías ni en justificaciones acumuladas, porque la claridad será total y definitiva. Para los que velaron, en cambio, ese mismo momento traerá descanso interior. No será un evento liviano ni superficial, pero sí profundamente coherente con todo lo que creyeron durante la espera. Cada renuncia silenciosa, cada acto de fidelidad no celebrado, cada noche atravesada sin rendirse, cobrará sentido. Comprenderán que la vigilancia no fue exageración, que la urgencia no fue fanatismo y que la fidelidad no fue una pérdida, sino una preparación necesaria para este encuentro. El regreso de Cristo pondrá fin a la confusión espiritual que marcó generaciones enteras. Ya no habrá voces contradictorias reclamando autoridad ni verdades diluidas para acomodarse al espíritu del tiempo. La palabra que muchos relativizaron se manifestará con una claridad absoluta, y en esa claridad todo ocupará su lugar. El sueño terminará porque ya no habrá espacio para la indiferencia, y el engaño desaparecerá porque no podrá coexistir con la verdad revelada. Este regreso no será un acto impulsivo ni una reacción tardía, sino la culminación exacta de un plan establecido desde el principio. No traerá caos, sino orden restaurado. No traerá confusión, sino sentido definitivo. El mal no será solo confrontado, será despojado de su influencia, y el engaño no será solo corregido, será eliminado. La historia alcanzará su punto de revelación total, donde cada corazón reconocerá lo que eligió mientras el tiempo de gracia estuvo abierto. Cuando ese día llegue, no quedará duda de que la noche no fue eterna, ni el dolor definitivo. Todo lo vivido durante la espera será reinterpretado a la luz de la verdad manifestada. La esperanza dejará de ser expectativa y se convertirá en realidad, y el mundo comprenderá, demasiado tarde para algunos y en plenitud para otros, que el regreso del Rey no fue una amenaza, sino la confirmación final de que la historia siempre avanzó hacia este momento. Bloque 10. El último llamado antes del amanecer. Todo lo que ha sido pronunciado a lo largo de este mensaje converge en este momento final, no como una conclusión literaria, sino como un llamado vivo que aún resuena mientras la noche no ha terminado por completo. Este no es un discurso diseñado para generar temor, ni una advertencia lanzada desde la dureza, sino una invitación profunda, urgente y misericordiosa, dirigida a corazones que todavía pueden despertar antes de que el amanecer irrumpe con toda su claridad. Porque existe una diferencia eterna entre despertar por decisión y despertar por impacto, y este llamado busca lo primero. El último llamado no se dirige a la multitud distraída ni al ruido del mundo, sino al interior del ser humano, allí donde la conciencia aún puede responder. No pregunta cuántas veces escuchaste la verdad, sino qué hiciste con ella cuando nadie observaba. No evalúa cuánto conoces de las Escrituras, sino cuánto permitiste que te transformaran. En los tiempos finales, la fe deja de ser una herencia cultural o una costumbre repetida y se convierte en una elección personal que define el rumbo eterno del alma. Este es el tiempo en que muchos descubrirán que escuchar no fue suficiente
que saber no fue suficiente, que hablar de esperanza no fue suficiente si no se vivió conforme a ella. El último llamado no busca producir culpa, sino claridad. No intenta aplastar el corazón, sino despertarlo. Porque mientras el llamado sigue sonando, todavía hay oportunidad de volver a velar, de recuperar sensibilidad espiritual, de reencontrarse con una fe viva que no se conforma con sobrevivir, sino que anhela permanecer fiel hasta el fin. El amanecer no llegará como un caos desordenado, sino como el cumplimiento exacto de todo lo que fue advertido. Y antes de que esa luz se levante por completo, este llamado sigue extendiéndose como una mano abierta para los que aún pueden responder. No es un llamado a los perfectos, porque nadie lo es, sino a los dispuestos. No es una invitación a los fuertes, sino a los conscientes de su necesidad. No convoca a los que confían en su justicia, sino a los que reconocen que el tiempo concedido no debe ser desperdiciado. Este llamado invita a detenerse, a examinar el corazón con honestidad, a reconocer en qué momento comenzó el adormecimiento, cuando la vigilancia se debilitó, cuando la espera se volvió rutina y la esperanza perdió intensidad, no para condenar, sino para restaurar. Porque el propósito del llamado nunca fue señalar culpables, sino rescatar corazones antes de que la noche termine definitivamente. Mientras hay voz, hay gracia. Mientras hay advertencia, hay oportunidad. Mientras el amanecer no ha irrumpido, la decisión sigue abierta. Despertar ahora no significa huir del mundo ni aislarse de la realidad, sino dejar de vivir como si este sistema fuera eterno. Significa recuperar la mirada eterna en medio de lo cotidiano, volver a velar con sobriedad y discernimiento, retomar una fe activa que no se limita a palabras, sino que guía decisiones. Significa volver a orar con sinceridad, volver a amar la verdad aunque confronte, volver a esperar el regreso de Cristo no como una idea lejana, sino como una certeza que orienta cada paso. Este último llamado también trae consuelo profundo a los que están cansados, a los que caminaron largos tramos en silencio, a los que permanecieron fieles sin reconocimiento humano, a los que resistieron cuando hubiera sido más fácil rendirse. A ellos, este llamado les recuerda que nada fue inútil, que ninguna renuncia fue ignorada, que ninguna lágrima cayó fuera de la mirada de Dios. El amanecer traerá claridad, y con ella vendrá descanso, sentido y confirmación. Pero este llamado también es serio, porque no permanecerá abierto indefinidamente, no porque Dios pierda paciencia, sino porque el tiempo asignado avanza hacia su cumplimiento. La historia no se detiene, y cada día que pasa acerca más el momento en que la espera dará lugar al encuentro. Por eso, este no es un mensaje para un futuro indefinido ni para un momento más conveniente. Es para ahora, mientras el corazón aún puede responder sin endurecerse. El último llamado no exige perfección, exige decisión. No demanda comprender todos los misterios, demanda permanecer fiel. No se apoya en la fuerza humana, sino en una rendición sincera. Porque el que despierta ahora no será confundido cuando la luz se manifieste. El que vela ahora reconocerá el amanecer cuando llegue. El que responde hoy no será sorprendido mañana. La noche está avanzada, el silencio se vuelve más denso y la luz se aproxima con certeza. Entre la oscuridad que se disipa y el amanecer que se acerca, este llamado continúa resonando con claridad inconfundible para todo el que aún puede oír. Despierta, vuelve a velar, permanece fiel, porque el Rey se acerca, y los que estén despiertos no temerán la luz cuando finalmente gobierne.